Fitness trans, para empezar, fitness trans, ¿cómo nació? ¿Cómo? ¿De dónde? El fitness y la transexualidad, porque son dos cosas hermosas que a mí me complementan y forman parte de mi identidad, a lo cual a mi identidad yo dije, vamos a potenciar y vamos a crear un proyecto que se llame Fitness Trans y sea un proyecto exitoso, que lo está haciendo cada vez más. Todo comenzó en la pandemia. Todo comenzó en la pandemia, yo tenía, en la pandemia ya pasaron un par de años, yo tenía 21, 22, que es una edad muy justa para empezar a descubrirse, me parece. Yo hasta los 18, 19, 20 estaba, pero en cualquiera más, chiques, ¿eh? Y en la pandemia empecé a descubrirme. A lo que ahí me empecé a conocer, pero la verdad es que no era del todo, no tenía muchas herramientas para empezar a cambiar creencias. Lo que realmente a mí me sirvió para aceptarme como transexual fue haber conocido a una persona trans. Porque ¿qué pasa? Cuando yo era mujer, ustedes saben que yo tengo 27 años, entonces todo lo que fue el feminismo nació, es de nuestra época. El feminismo nació con Candela, con Ángela, con esos primeros casos de femicidio que fueron muy fuertes, fueron muy movilizadores y fueron los primeros casos de femicidio que empezaron a salir en la tele. Y yo, la verdad que consumía mucho eso, yo era muy tuitero, entonces estaba mucho en Twitter y me peleaba con chabones y me acuerdo que era recontra feminista y iba a las marchas y estaba ahí re en esa, lo cual alma feminista por siempre, abajo el patriarcado, la p*** que parió. Entonces yo, al ser una persona muy feminista, fue como que yo tenía un deseo de ser trans, pero no lo reconocía o no lo aceptaba porque no quería ser un varón, yo no quería ser un chabón, yo no quería hacer eso, yo no quería estar de ese lado. Hasta que conocí a una persona trans que era casi no binaria, que no tenía nada que ver con la masculinidad, al menos esa masculinidad que yo me genera tanto rechazo. Era una persona como nada, re amorosa. Y yo digo, wow, se puede ser transexual y se puede ser así. Claro, para mi mente no era posible. Para mi mente ser varón era hacer eso. O era lo que mi mente lo relacionaba, ¿no? Y al darme cuenta de eso, y qué importante es estar cerca de la comunidad para comprender estos mensajes, que claro, no somos esas personas, en realidad uno se construye a sí mismo y puede ser la persona que quiera, pero en mi mente eso no era posible. Y fue como, ok, no, puedo ser un varón y no necesariamente tengo que ser así, voy a ser yo mismo. Y me acuerdo ese momento en el que yo acepté y me dije a mí mismo, bueno, está bien, entonces sí vamos a ser un varón trans. Me acuerdo que ese día yo estaba manejando la moto y me largué a llorar, y lloraba porque fue hermoso que una parte mía permitió y aceptó mi deseo. Porque siento que hay como dos voces internamente, que una es la de nuestro deseo y otra es la que nos limita todo el tiempo a eso. Y es como que pude retrucar esa creencia y cambiarla y decir, está bien, acepto que soy un varón trans. Y fue como, sí, fue uno de los días más felices de mi vida. Ya les voy a seguir contando porque hubieron muchos días más felices. Entonces acepté mi identidad y fue como, listo, pongámonos manos en acción y vamos a cambiar todo, a cambiarme. Vamos a transformar todo esto. Al toque conseguí un lugar en el Hospital Posadas, muchas gracias Hospital Posadas, que me empezó a hacer el proceso de masculinización con las hormonas, la testosterona. Y me acuerdo que el doctor, entre todas las cosas que me iba preguntando, la información que me iba pidiendo, me preguntó si yo quería hacerme la mastectomía. Y yo fue como, ¿qué? ¿En serio se puede? Claro, en mi mente no era posible que yo me haga la mastectomía, porque no. O sea, fue la pregunta más hermosa que me habían hecho y que ni yo me la había llegado a hacer. Y enseguida dije, sí, quiero. Me dice, bueno, porque acá en el Posadas estamos empadronando a gente para que se haga la, la operación. Y yo, sí, me anoté, vi a la doctora. Y la doctora me dijo, la cirujana, me dijo, no, mira que con ese pecho que tenés, no, de forma negativa, me dijo, no te voy a tener que hacer la cicatriz, no te voy a poder sacar desde tu pezón. Y yo como,
ah, buenísimo, o sea, se me va a ver la cicatriz, qué bien. Y me acuerdo que la cirujana no entendía por qué yo estaba tan contento. Y es que para mí que se vea la cicatriz es hermoso, porque no quiero ocultarla, no quiero ocultar que soy una persona transexual. Es más, quiero que se vea, porque yo no soy un varón, yo no nací siendo varón, yo nací siendo mujer y ahora soy fitness trans, que es muy diferente a haber nacido siendo varón ¿entienden? ¿Entienden la diferencia? Bueno, ya se las iré contando para que se vaya entendiendo. Entonces, yo estaba muy contento, la cirujana no entendía, pero bueno, quedó ahí. En todo ese proceso yo seguí con las hormonas. Mi cuerpo empezó a cambiar mucho, empezó a cambiar mi aspecto, mi voz, me empezó a crecer pelo por todos lados, empecé a sentirme diferente, empecé a tener mucha más energía y todavía yo no lograba operarme, yo ya estaba empadronado en el Posadas, pero no me operaba. Pasaban los años y yo no me operaba. Lo cual con el tiempo fui sintiéndome cada vez más incómodo y sentía rechazo. Ya no quería tener esto que tenía en el pecho. Era como, ¡ay, sáquenmelón! Pero no, seguía ahí, y yo, la verdad que ese proceso fue mucha frustración. Porque sentía que no tenía el poder para yo poder, como que no tenía no podía, sentía que no podía, que no quería vivir con esto, pero no me llamaban del Posadas y habían pasado ya 3 años, chiques, 3 años esperando, no pasaba nada. Hasta que fue como basta de dejarle esto que es tan importante para mí a un lugar o a un espacio que les chupas 3 huevos y no están haciendo nada. Entonces activé y me llegó la información, cuando hice ese clic, ese cambio mental, al toque me llegó la información de un cirujano que es el mejor cirujano de Argentina, que es el doctor Adgeben, Eduardo Adgeben, que incluso personas del exterior, de personas de otros países vienen a operarse acá con él. O sea, imagínate lo crack que es. Y yo averigüé que él estaba en Swiss Medical, entonces yo empecé a pagar Swiss Medical. No sé cómo, pero lo empecé a pagar. En mis posibilidades económicas no existía la posibilidad, pero yo dije, lo voy a hacer igual porque esto es importante para mí. Lo pagué sin ningún problema, porque si querés si querés y te lo propones, lo puedes lograr. Entonces, lo empecé a pagar enseguida. Apenas pagué la primera cuota, me puse en contacto con él, con su secretario, y me dio un encuentro con él. Él me vio, me dijo, ah, sí, bueno, genial, bueno, te vas a operar de acá a 8 meses en octubre. Yo dije, ¿qué? ¿En serio? No lo podía creer. Y ahí hice otro clic, porque yo no les conté, pero yo cuando era mujer tenía sobrepeso y la verdad es que como rechazaba tanto mi cuerpo y quién yo era, no me cuidaba, tuve muchos problemas de salud, tomé cuidado en el sentido de que trabajaba un montón, me salió una hernia de disco por el trabajo que hacía, me hizo mal daño la rodilla, tenía muchos problemas con respecto al estómago, siempre me dolía la panza y vivía con dolores de panza por lo que comía. Me tuvieron que coser una parte muy íntima mía porque me los desgarré, porque no me cuidaba con la alimentación. O sea, muchos problemas, no solo de salud corporal, que me hice bosta el cuerpo, sino también de autoestima. O sea, lo que yo pensaba de mí mismo, me odiaba, me rechazaba. Era para mí lo más horrible que podría haber yo mismo. O sea, es un horror vivir así. Todo eso porque rechazaba, no aceptaba quién era de verdad. Por eso me rechazaba así. Entonces, yo creo que viene por ahí, que me rechazaba todos esos pensamientos que me hicieron tener de que tenía que ser mujer. Me acuerdo que sufrí mucho bullying cuando yo era mujer porque no era el estereotipo de mujer bonita. Era muy masculino yo, siempre fui masculino. Y, y eso era como una forma para hacerme bullying. La verdad que fue un proceso muy doloroso, de pasar de ser el rechazo que tenía hacia mí mismo por cómo era, hasta el proceso de aceptarme y de ponerme las pilas con eso. Pero cuando el doctor me dio la fecha de operación, fue como que voy a poder tener el cuerpo que yo deseo. Y ahí fue como que me puse a entrenar, me empecé a cuidar con la comida. O sea, realmente empecé a hacer todo lo que yo quería porque al fin iba a tener el cuerpo que yo deseaba. Me acuerdo que cuando tenía 13 años, en Twitter una vez me apareció una foto de un varón trans que tenía un cuerpo todo musculoso y lindo, y yo pensaba como,
quiero tener ese cuerpo, deseaba o sentía como, no eran estas mismas palabras, sino que sentía admiración o como un deseo. Ahora soy consciente de que yo quería tener ese cuerpo y yo quería verme así. Después de grande me di cuenta. Entonces ahí me puse las pilas y bajé como de 25 a 30 kilos en 8 meses, chiques. Me puse las recontrapilas. Me acuerdo que el doctor cuando me vio se sorprendió y me dijo, ¿bajaste de peso, no? Y yo, sí. Toda la ropa me quedaba re grande a mí. Fue genial. Y bueno, ahí me operó. Yo empecé a tener mucha relación con el fitness. Porque el fitness, el significado de la palabra es como tener una vida saludable. Y para mí tener una vida saludable es cuidarse, es priorizarse, es tener contacto con vos mismo. Es como si estuvieses en conexión con vos. Como si pudieses entender qué necesitas, qué querés y qué te gusta. Me parece que eso es lo más hermoso y valioso que puede haber. Por eso yo lancé este proyecto Fitness Trans, que es acompañar a personas de la comunidad a que se prioricen, se cuiden, se pongan en un lugar de que son el centro de su vida. Porque la verdad es que así como yo me rechazaba tanto por quién era, me hacían bullying por quién era, por cómo me veía, y mis papás fueron, mi mamá era la primera en hacerme sentir mal por cómo yo era, y después todas las demás personas, sentía esta súper desconexión conmigo, porque como no terminaba de aceptarme, porque si yo me aceptaba era horrible, era todo lo contrario a lo que el mundo me pedía que yo fuese. Y al yo no aceptar que yo quería hacer eso, claro, yo no me... Yo era... Me estaba rechazando, entonces me dejaba en un lugar, pero por favor, todos primero y después voy yo. O sea, eso es horrible. Mm, Y cuando empecé a aceptar mi identidad, empecé a aceptarme y a quererme y a cuidarme. Y desde ahí nace este proyecto Fitness Trans, desde que empezamos, desde que aceptamos nuestra identidad, y no solo aceptamos nuestra identidad y quiénes somos y nuestra orientación sexual, sino eh, aprender a cuidarnos, porque la verdad es que las enseñanzas que hemos tenido son todo lo contrario a cuidarnos, a priorizarnos, es todo lo contrario a ponernos en un lugar de protagonistas. Entonces, digo, este mensaje es muy importante. Somos minoría, ¿cuántas personas de la comunidad hay en un espacio lleno de personas? Somos pocos. Y personas trans ni te cuento, casi ni hay, te las cuentas con los dedos de la mano. Entonces, la importancia de aprender a cuidarnos, porque cuando aprendemos a cuidarnos y a priorizarnos, eso se expande a todas las áreas de tu vida. Entonces, de pronto, teniendo vínculos con otras personas, sabes poner límites porque sabes cuidarte y sabes priorizarte porque te estás conociendo. En el trabajo sabes también comunicar lo que necesitas y lo que querés porque te estás cuidando y te estás reconociendo. En el área de proyectos, empezás a tener proyectos, a soñar en grande porque sabes cómo acompañarte, porque sabes tus propios pensamientos, sabes tus limitaciones y sabes cómo contenerte en el proceso. Es tan importante esto. Eh, yo sé que la asociación de fitness tiene que ver mucho con entrenar y conocer un gym bro, pero no hay nada más alejado de hacer un gym bro. A mí lo que me interesa es que si vos te querés, te cuidás. Para mí es así de simple. Si vos te querés, te cuidás. Y para mí el cuerpo es recontra importante. Porque es nuestro vehículo. Yo quiero ser grande y quiero sentirme bien. Yo quiero ser una persona de 70 años y correr. Y poder correr y treparme y ir a cualquier lado y tener esa libertad y esa independencia. Por eso estoy cuidando mi cuerpo. Porque para mí es recontra importante. Me di cuenta que ahora que tengo el cuerpo que yo deseo, ¿cómo no lo voy a cuidar? Si al fin estoy siendo quien yo quiero, me veo como yo quiero, me siento como yo quiero. Entonces, quiero sostener esto. Y para sostenerlo hay que tener hábitos, que ese va a ser el tema del próximo video. Este fue el proceso en el cual yo acepté mi identidad, pasando de ser un full feminista, que lo sigo siendo, a ser un varón, que ahora entiendo lo que es ser varón,
entiendo las propias limitaciones y desafíos que tiene ser un varón, entiendo ahora un poco su rigidez y el que son desapegados a veces, porque tienen miedo a mostrarse vulnerables y la verdad tienen mucho miedo al rechazo y creen que midiéndosela pueden mostrar superioridad, pero la verdad es que no vibro de esas. Es re loco, pero ahora yo entiendo mucho más de la masculinidad, entiendo mucho de la feminidad y desde este lugar en el medio yo quiero resignificar la masculinidad. Y soy una persona muy amorosa y simpática y sensible y deseo que haya más masculinidades como yo, que se atrevan a mostrarse y hacer. Hay muchas cosas por deconstruir y lo importante, lo que más se deconstruir es la mentalidad chota que nos lavó la cabeza desde chiques. Y todas esas creencias y todos esos pensamientos que vamos a ir desmintiendo y vamos a ir resignificando en este canal tan hermoso que habla del fitness, de las identidades, de cómo tener una vida saludable, de cómo cuidarnos, de cómo ser protagonistas de nuestro camino, cómo lograr nuestras metas y cómo aceptar quiénes somos en el proceso y amarnos, que eso es lo más importante. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, esa es una petición. Y pónganle me gusta también, comenten, hagan toda esa tareita que ustedes saben. Y bueno, Fitness Trans se está expandiendo. Ahora YouTube, sí. Les mando un besito, amores.